Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que, como cada semana, damos la palabra a personal del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, los deportes, la política y, claro está, de la sociedad civil. Todos hemos escuchado alguna vez la expresión "el perro es el mejor amigo del hombre", pero en realidad no siempre ha sido así. Utilizados por los españoles durante la conquista de América, contra los árabes durante las guerras de reconquista o a inicios de este siglo por soldados estadounidenses en la guerra de Irak, los perros también han sido armas o víctimas de matanzas y persecuciones, como sucedió en México y otros países entre los siglos XVIII a XXI. Para hablar de ello, hoy nos acompaña Arnaud Exvalin, que es ni más ni menos el autor de La Gran Matanza de Perros, México en Occidente, entre los siglos XVIII a XXI. Un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, Arnaud. Gracias, buenos días. Un placer. Díganos, su libro es una investigación histórica por demás apasionante de lo que sucedió en el siglo XVIII y después en México sobre las matanzas de perros, algo que yo personalmente y creo que muchos de nosotros no conocíamos. ¿Cómo surgió esta idea de hacer un libro sobre las matanzas de perros, el mejor amigo del hombre? Bueno, es bastante sencillo. Los historiadores pasamos mucho tiempo en los archivos y me encontré en el archivo histórico de la Ciudad de México con un fajo bastante grueso de 500 folios titulado Matanzas de Perros. Y adentro de este fajo me topé con listas enteras de perros muertos. También me encontré con expedientes sobre correspondencias de los virreyes con los capitanes del alumbrado público, también con pagos de los serenos, quienes mataban a los perros, y también quejas de los vecinos. Y entonces, con toda esta documentación, he podido lanzar una investigación sobre los canicidios en México y en todo el occidente. Esos canicidios, y este es el libro que realmente es por lo demás bastante interesante, apasionante, plantean una cuestión, Arnold, y es la siguiente. El perro, lo decíamos, fue llevado por los españoles durante la conquista de Tenochtitlan en 1521, pero además se va a encontrar con también una raza que es endógena a México, los xoloescuintles. ¿Qué hubo con esa mezcla de animales? Bueno, sí es cierto que los españoles llegaron desde el segundo viaje de Cristóbal Colón con perros de presa, perros de combate, que en la documentación aparecen como perros bravos o perros carniceros. Desde luego, cuando llegaron al Caribe y a México, varios de estos perros se escaparon y se mezclaron con las especies caninas locales, cuyo pues hay también el xoloescuincle. Entonces hubo mezclas de razas, pero también se mezclaron cosmovisiones que conllevaban los perros y la domesticación. Una de las matanzas o el inicio de esas matanzas de perros se desarrolla entre 1797 y 1798. Esas matanzas, ¿por qué se producen? ¿Cuáles son las razones? ¿Es una causa única? ¿Hay varias causas que expliquen que hubo? Porque estamos hablando de decenas de miles de perros que fueron masacrados, asesinados, se puede decir. Sí, a finales del siglo XVIII son más de 30,000 perros matados en la Ciudad de México. Bueno, los motivos son variables, ¿no? Digamos, durante el siglo XIX, el motivo principal era la rabia, ¿no? Pero cuando se ordenaron las matanzas de perros en la Ciudad de México, no había epidemias de rabia. Entonces, había otras razones. Por ejemplo, en la documentación, yo encuentro razones como los perros ladraban mucho durante la noche y entonces impedían el descanso de los enfermos. También encuentro que los perros se metían adentro de las iglesias donde pues defecaban, también se copulaban delante de los fieles. Y también hay razones morales, es decir, que los perros callejeros constituyen un mal ejemplo para la juventud,
porque pues no hacen todo el día, no hacen nada todo el día, se la pasan durmiendo, pidiendo sus alimentos y fornicando en las calles, ¿no? El perro es un ente social, un ser social como el ser humano, y en ese sentido, el término que usted utiliza, perro callejero, durante el siglo de las luces se descubrieron muchas cosas, aprendimos muchas y se inventan muchos conceptos. Y uno de ellos precisamente es el de perro errante, perro callejero. Sí, en la documentación el término exacto es perro vago. Y se sabe que los vagos también Son son las los personas. indigentes. Entonces hay como similitudes en los discursos entre los vagos que andaban en la ciudad, que eran una fuente de desórdenes a los ojos de los virreyes, y los perros callejeros. Arnaud Esbalón, la matanza de perros que se va a producir en el siglo XVIII y que se va a extender durante varios siglos más, produce también una especie de industria paralela, una actividad económica paralela. Las personas, usted hablaba de los serenos, las personas que cuidaban las calles en la época colonial, Ujú. pero una vez que se inician las matanzas de perros, sepan ustedes que está la producción de la piel, cómo se industrializa la piel, incluso el excremento se va a utilizar para el teñido de pieles. Háblenos de esta situación. Sí, eso aparece más bien durante el siglo XIX. Dada la cantidad de perros muertos, las autoridades intentaron explotar los cuerpos. Es decir, que las pieles las usaron para el cuero y para hacer guantes con piel de perro. La grasa la sacaban para usarla para fertilizantes para los cultivos. Y pues lo demás, los restos se quemaban en hornos crematorios. Lo decía usted, el perro es visto como una especie de ente diabólico en un momento dado. Va a fornicar en las iglesias, Ujú. va a hacer sus excrementos en las iglesias. La iglesia está aterrada, los fieles están aterrados. Esto se usa también, pero como una forma de control social, lo dice usted en su investigación. Sí, lo que intento comprobar en el libro es que detrás de los canicidios se puede leer nuevas formas de gobernar la ciudad. Entonces, para mí, los canicidios es un elemento dentro de varios que explican un cambio radical en la manera de concebir la ciudad y los espacios públicos como calles, espacios fluidos donde pueden transitar los flujos, calles limpias, sin basura, sin excrementos y sin perros vagos. Y en el caso de la Ciudad de México, en un primer momento, además sabiendo que los colonizadores, los conquistadores, seguían siendo una minoría y que vivían con el temor de no poder gobernar, dominar o hacer ejercer el poder como correspondía. Sí, el perro de presa, el perro bravo, fue usado por los españoles para mantener su dominio sobre la mayoría de los habitantes de México del siglo XVI, que eran puros indígenas. Nos hemos concentrado en la Ciudad de México, pero hay que saber que las matanzas de perro también tuvieron lugar en otras ciudades, en otros países, en otros continentes, en Nueva York, en Colombia, en París mismo, en Estambul. ¿Por qué razón, Arno? ¿Siempre es la misma causa? Por las mismas razones, es decir, que lo que yo estudié en la Ciudad de México se puede averiguar también en otras ciudades. En el libro, pues hablo del caso de Bogotá, hablo también del caso de La Habana, de Madrid, de Estambul, de París. Es decir, que dentro del mundo occidental nació una nueva visión de la ciudad moderna, ¿no? Cómo pasamos de una ciudad barroca donde había una multitud de perros callejeros a una ciudad moderna donde los perros se volvieron mascotas con dueños. Pero además, que usted lo menciona hace un instante, estamos pensando no solo en el siglo pasado, recientemente, en esta década misma, tanto en Cuba como en Rusia, durante los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, hubo matanzas de perros en Rusia. Sí, estas matanzas siguen en algunos países y en algunos casos, por ejemplo, cuando hay encuentros internacionales donde toda la luz se enfoca sobre estas ciudades, pues las autoridades municipales o estatales deciden
eliminar a los perros callejeros porque dan una mala imagen de la ciudad. Arnaud, lo decíamos, las matanzas de perros han servido, dijéramos, para regular, para normar nuestras sociedades. No es gratuito que hoy se utiliza al perro con una cadena, con un lazo, que estén vacunados, que estén esterilizados. Es un avance de la sociedad, es una forma a través de estas masacres, canicidios, como usted lo menciona, de también normar a la sociedad. Sí, es una de mis hipótesis es que pues detrás y con los canicidios pues obligaron a los dueños a retomar el control sobre sus animales que andaban libres en las calles y así obligaron a los dueños a redomesticar a sus animales y a conformar nuevas relaciones entre perros, sus dueños y los vecinos de las ciudades. Redomesticar, esto es lo que explicaría que de esa ciudad, Tenochtitlan en aquella época, ahora la Ciudad de México, que fue donde surgieron estas matanzas de perros, ahora, en este siglo, en este año mismo, millones de personas utilizan al perro como una mascota, como una forma incluso de distinción social. Sí, lo que intento comprobar es cómo se construyó históricamente el apego a los perros. Y eso fue un proceso de larga duración que duró más de un siglo, digamos, del final del siglo de las luces, de la Ilustración, hasta la segunda mitad del siglo XX. Y hoy tenemos, incluso nos damos cuenta que hay perros de raza, que hay peluquerías para perros, que hay millones de en China, por ejemplo, es un símbolo de estatus social en Estados Unidos mismo, en otras ciudades. El perro finalmente se ha convertido de nueva cuenta en ese amigo del hombre que tanto hemos soñado. Bueno, siempre ha sido amigo del hombre según los antiguos autores, pero lo que cambió es que ahora para la mayoría de los vecinos, y hablo de más bien de ciudades, este perro sí se ha vuelto una mascota, miembro de la familia. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda agradecerle a Arnaud Exvalent su presencia en esta escala. Gracias. Yo les recomiendo muy atentamente este libro que es una maravilla, La matanza de perros en México del siglo XVIII hasta nuestros días. A ustedes les damos una nueva cita aquí en otra escala en París la próxima semana.